Leyendas del Día de Muertos en La Merced. La Merced es un barrio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Sus orígenes datan desde la época prehispánica, pues se cree que aquí estuvo el islote donde los mexicas encontraron el águila sobre un nopal devorando la serpiente. Actualmente, al sitio donde ocurrió este evento se le conoce como la Plaza Juan José Báez. De hecho, en su centro existe una estatua que conmemora este suceso. Hoy en día, el barrio de La Merced es reconocido por sus tianguis y mercados en los que se venden flores, dulces, pirotecnia, adornos para fiestas como Día de Muertos y Navidad, recuerdos para fiestas sociales, utensilios de cocina, entre otros. El mercado principal fue inaugurado en 1957. Recibe el nombre de La Merced debido al monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, que fue construido en 1594. Hoy en día, ese recinto está cerrado al público. La zona de La Merced y sus alrededores es uno de los sitios más visitados en fechas cercanas a Halloween y Día de Muertos. Se venden muchísimos artículos relacionados con estas fiestas, como disfraces, veladoras, panes de muerto, flores de cempasúchil, entre muchas otras cosas. Debido a su antigüedad, se cuentan muchas leyendas de diversas apariciones fantasmales. De hecho, muchos de los comerciantes y personas que viven en estos lugares han vivido fenómenos paranormales. Sorpresivamente, mientras más se acerca Halloween y Día de Muertos, la intensidad de estos fenómenos empieza a aumentar. Por consiguiente, en las calles se empiezan a escuchar cada vez más los testimonios de experiencias paranormales. Por esa razón, en este video te presentaremos las historias más conocidas de este lugar. También te mostraremos videos de algunas de las zonas más populares de la región. El Callejón de la Danza. La calle Talavera está ubicada entre las calles de República de Uruguay y República de El Salvador. Actualmente es un sitio en el que venden figuras de niños Dios, así como trajes y ropa para vestirlos. Sin embargo, en la época colonial era conocida como Callejón de la Danza o de los Nahuales, debido a la gran cantidad de rituales que se realizaban en ese lugar. También fue conocida como la Cueva de los Nahuales. Se cuenta que, a lo largo de esta calle, en el siglo XVIII, los habitantes empezaron a ver muchas sombras que se reunían y empezaban a realizar extraños rituales. También empezaban a emitir terribles alaridos, así como gritos y gruñidos de terror. Empezaron a decir que eran brujas y nahuales que iban a ese sitio para realizar sus rituales. Los vecinos empezaron a atrancar sus puertas durante el ocaso para evitar que les hicieran daño. Sin embargo, de una u otra forma, estos seres empezaron a meterse a las casas para secuestrar a niños y a mujeres. Las personas les empezaron a pedir ayuda a las autoridades. Sin embargo, debido a que la mayoría eran indígenas, tristemente eran ignorados. El tiempo pasó y los seres seguían secuestrando a los vecinos. En una ocasión, un español llamado Simón de Esnaurrizar, miembro del cuerpo de arcabuceros del virrey, asistió a la misa en una de las capillas cercanas, donde el padre les advirtió a los fieles que no se acercaran al callejón debido a las terribles cosas que estaban ocurriendo. Simón, de 20 años, se llenó de curiosidad y una noche salió de su casa y se dirigió al callejón. Se colocó 2 armas en la cintura y empezó con su andar. Cuando llegó al Callejón de la Danza, empezó a escuchar extraños cánticos y gritos de terror. Cuando llegó al fondo, vio a hombres y mujeres desnudos, pintarrajeados,
que estaban bailando alrededor de una hoguera. Rápidamente sacó sus armas y empezó a disparar. Los vecinos, al escuchar el alboroto, salieron de sus casas y también empezaron a atacar al aquelarre. Después buscaron en los alrededores y encontraron a las mujeres y niños que habían sido secuestrados. También llegaron algunos soldados que hacían guardia esa noche y capturaron a muchas brujas y nahuales que fueron encerradas en las cárceles de la Inquisición y juzgadas por cometer actos de brujería. Hoy en día se dice que en las noches es posible escuchar gritos de terror y cánticos de rituales. Se cree que son los fantasmas de las brujas y de los nahuales que habitaron en esa época y que siguen regresando hasta nuestros días. Estos gritos aumentan en la temporada del Día de Muertos. En la casa Talavera, en años recientes, encontraron una figurilla de barro que data desde la época prehispánica. De acuerdo a diversas investigaciones, se cree que formaban parte de un ritual. Además, debajo de este edificio se han encontrado restos arqueológicos, como un temazcal y un templo. Este descubrimiento da mayor fuerza a la veracidad de esta leyenda, pues se cree que las mujeres realizaban rituales y amarres en este lugar. La Casa de la Manita está ubicada en la esquina de la Plaza Alonso García Bravo y frente a la calle Jesús María. La leyenda de este sitio cuenta que, en la época virreinal, la casa perteneció a un escurridizo ladrón llamado José María Salinas, que se dedicaba a robar edificios importantes. Una noche entró al convento de la Merced sin ser descubierto. Robó muchas reliquias que se resguardaban en muchas habitaciones. Al día siguiente salió a las calles y empezó a venderle a los transeúntes los objetos robados. Sin embargo, una persona se dio cuenta que los productos que vendía pertenecían al convento, por lo que le dio aviso a las autoridades, que rápidamente lo capturaron. Poco después fue condenado a muerte. Además, los vecinos pidieron que le cortaran la mano derecha para que fuera colgada en la fachada de esa casa. Las autoridades así lo hicieron para darle un aviso a todo ladrón que, de ser descubierto, sufriría el mismo destino. Otra leyenda cuenta que, en el siglo XX, en esa casa habitó una pareja. Sin embargo, la mujer tenía un amante, el cual le pagaba sus lujos y caprichos con el dinero obtenido en el negocio familiar. Un día, el esposo se dio cuenta de la infidelidad de la mujer, por lo que decidió vengarse y cortarle la mano. Después, mandó a esculpir dicha mano y colgarla en la fachada de la casa, como recordatorio de lo que había hecho esa mujer. Debido a estos eventos, hoy se cree que quien habite esa casa, de una u otra forma, perderá la mano. Los fantasmas de la Merced. Se dice que, en los distintos mercados que existen en este barrio, se aparecen una gran cantidad de fantasmas y espíritus que han sido vistos a altas horas de la noche y especialmente en fechas cercanas al Día de Muertos. También han escuchado lamentos desgarradores y gritos llenos de dolor y agonía. Se dice que el origen de estas manifestaciones procede de las personas que han perdido la vida desde hace siglos en estos rumbos. Uno de los espíritus más conocidos es el del ladrón que perdió su mano en la Casa de la Manita. Aunque el mercado está retirado del lugar, los comerciantes aseguran que han visto su aparición cerca de los puestos y de los locales a altas horas de la noche. Esto se debe a que los habitantes cuentan que el ladrón fue enterrado debajo del mercado y que hasta el día de hoy nadie ha encontrado sus restos. Otra de las ánimas que aparece corresponde a Esperanza Goyeneche de Ruiz García. Se cuenta que la mujer tuvo una muerte tan violenta que al día de hoy
no ha encontrado descanso eterno. Las personas aseguran que en las noches escuchan sus lamentos entre los puestos, y hay testimonios que afirman que han visto su aparición. En locales cercanos al convento de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, las personas aseguran que en el ocaso han escuchado susurros que provienen desde los aires. Comentan que son muy parecidos a los rezos que hacían los monjes de la época colonial. Hay quien incluso asegura que han visto las siluetas de algunos monjes, las cuales caminan hacia la entrada principal y desaparecen antes de llegar al portón del lugar. También han visto la aparición de una monja que se dirige hacia la plazuela del Carbón, donde desaparece misteriosamente. En los locales que están en lo profundo del mercado, los comerciantes venden cohetes y petardos, principalmente en fechas cercanas a los festejos de la Independencia de México y de Navidad. Debido a esto, en los mercados se han producido una gran cantidad de incendios. Los más terribles ocurrieron en 1988, 1998, 2013, 2014 y 2020, en los cuales fallecieron una gran cantidad de personas. Los vendedores comentan que hoy en día han escuchado lamentos desgarradores, llenos de dolor y agonía. Creen que se tratan de las víctimas de estos trágicos eventos. El fantasma de Pachita. En la época del Porfiriato existió una mujer comerciante llamada Pachita. Se dedicaba a vender principalmente dulces típicos como alegrías de amaranto. Sin embargo, nadie en el barrio la quería, pues era muy grosera con sus clientes. Un día, la mujer dejó de vender y los vecinos poco a poco se enteraron que dejó de presentarse en su local porque había fallecido. Ella tenía su vivienda en el edificio de Santo Tomás de la Palma. Al morir, el inmueble fue ocupado por un nevero de nombre Pablo Martínez. Se tienen registros que el 27 de agosto de 1983, el espíritu de Pachita regresó para reclamar su habitación. Empezó a hacer maldades al nevero, como tirarle sus botes de nieve o esconder los barquillos. Después de realizar investigaciones, los policías descubrieron que el supuesto fantasma en realidad era un enemigo del nevero, que quería molestarlo hasta hacerlo caer en la locura. Sin embargo, muchas personas siguen creyendo que se trata del espíritu de Pachita. El monje del convento. Cuando las leyes de reforma se aprobaron en el siglo XIX, muchos conventos y monasterios perdieron sus propiedades y muchos otros fueron derrumbados. El exconvento de la Merced también estuvo a punto de ser destruido. Al ver esto, el pintor jalisciense Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, decidió vivir en sus instalaciones para evitar que lo echaran abajo. Cuando el pintor llegó a vivir a ese monasterio, vio que un extraño monje salía de sus muros. No podía creerlo. Este suceso se lo contó a todos sus conocidos, incluso a un amigo suyo que era coronel, que no creía en fantasmas. Pensaba que se trataba de un indigente que quería hacerle una broma al pintor, o quizá era alguien del gobierno que quería espantarlo para que dejara el convento y así lo pudieran derrumbar. Un día, el militar llegó en caballo al convento. Repentinamente, vio la aparición del monje y empezó a dispararle. Todos se sorprendieron al ver que a pesar de los balazos, el religioso no caía al suelo y frente a los ojos de los testigos desapareció. Poco después, una extraña fuerza levantó al coronel desde el suelo y lo aventó al piso. Desde entonces, muchas personas aseguraron que el militar empezó a padecer de sus facultades mentales, pero otros comentan que murió después de esa estruendosa caída. Los secretos del mercado.
Entre los vendedores se cuentan muchas historias de este lugar. Una de ellas dice que existen pasajes secretos que te llevan a construcciones secretas que datan desde la época colonial. Debido a que muchos trabajadores del INAH se apropian de restos arqueológicos, los habitantes no quieren dar a conocer estas construcciones, por lo que solamente ellos conocen la ubicación de estos pasadizos. También se cuenta que en algunas partes del mercado existe un tesoro enterrado que hace mucho tiempo fue bendecido por la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, nadie quiere buscarlo, porque se cree que la persona que lo encuentre debe lidiar con la maldición de la avaricia por desear bienes ajenos. En los años 80 surgió una leyenda urbana que decía que fue encontrada una enorme rata que tenía el tamaño de un perro. Fue encontrada muerta cuando dos trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal repararon las tuberías del mercado. La imagen obtenida fue difundida en el programa Hoy de Guillermo Ochoa. Aunque la leyenda tiene más de 40 años, hoy en día los vendedores creen que pueden existir más ratas de ese tamaño que devoran niños. El Puente del Pasito. Este puente está ubicado sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Conecta al barrio de La Merced con el mercado de Sonora. Es llamado así debido a la gran afluencia de gente que hay, por lo que las personas caminan a pasos pequeños para atravesarlo. Sin embargo, en este sitio ocurren extraños fenómenos paranormales. Uno de ellos relata que cuando alguien está subiendo el puente, enfrente hay una gran cantidad de personas que ocasiona que camine lentamente. Pero cuando esa persona llega a la parte de arriba, el puente se ve completamente vacío. No entiende qué fue lo que ocurrió con toda esa gente que iba delante, pues ya no hay nadie que le estorbe para avanzar, como si todas esas personas hubieran desaparecido repentinamente. Otro relato que se cuenta dice que a altas horas de la noche se puede escuchar el lamento desgarrador de la Llorona. Incluso hay quienes aseguran que la han visto flotar por encima del puente y que cuando se acercan desaparece misteriosamente. En el mercado de Sonora, que está al cruzar el puente, también ocurren eventos paranormales. En una de las esquinas, los vendedores comentan que mucha gente se ha caído de la banqueta, como si algo les agarrara los pies. Sin embargo, la caída, aunque parece simple, es tan fuerte que ha ocasionado que las víctimas terminen en el hospital o que incluso mueran al golpearse la cabeza. En el interior del mercado existen muchos locales en donde venden productos de brujería y santería. También se realizan actividades como lecturas de cartas, limpias, rituales, entre otros. Algunas personas comentan que cuando entran a este lugar, la cabeza o el estómago les empieza a doler. Creen que se debe a la gran cantidad de energía debido a todas estas actividades. Otra leyenda que se cuenta habla de la desaparición de estudiantes. Cerca de aquí se encuentra la preparatoria número 7 de la UNAM. La leyenda dice que en fechas cercanas a Halloween y Día de Muertos, estudiantes de esta preparatoria desaparecen debido a que son secuestrados por los vendedores del mercado de Sonora para ser empleados para sacrificios humanos. El Café Bagdad. Este recinto está ubicado en la Plaza Juan José Báez y es conocido por las expresiones artísticas plasmadas en sus paredes. Sin embargo, se dice que cuando cae la noche, en los pisos superiores se empieza a escuchar el sonido de un piano, sin ninguna explicación. Los trabajadores de este lugar no entienden por qué se empieza a percibir esa melodía, ya que nunca han tenido ese instrumento en sus instalaciones. El Indio Triste. La actual calle Correo Mayor
y la primera calle del Carmen durante mucho tiempo fue conocida como la calle del Indio Triste. Su nombre se debe a un cacique que habitó en esos rumbos. En los primeros años de la época colonial, a los primeros españoles que llegaron les faltaba personal que pudiera poner en orden la gran cantidad de indígenas que habitaban. Para solucionar este problema, nombraron a varios indígenas de la nobleza como caciques. De esta forma, podían controlar al resto de los habitantes sin perder sus privilegios. Uno de estos caciques vivió en esta calle a principios del siglo XVI. A pesar de que contaba con el apoyo de las autoridades españolas y aunque practicaba el cristianismo, en el interior de su morada, el cacique seguía adorando a sus dioses prehispánicos. Sin embargo, al practicar tanto su religión como el cristianismo, empezó a volverse temeroso y supersticioso, pues no sabía a qué deidad consagrarse. Esto ocasionó que entrara en crisis existencial y empezara a consumir una gran cantidad de alcohol. Debido a su estado de embriaguez, no se dio cuenta que los indígenas que estaban a su cargo empezaron a realizar reuniones secretas para rebelarse contra los españoles. Sin embargo, otro espía que estaba en ese lugar se percató de la rebelión y se lo informó al virrey, quien actuó de inmediato y pudo controlar esa sublevación. También castigó al cacique por no informarle de los hechos. Además, al verlo tan delgado por haber caído en el vicio del alcohol, ordenó que le quitaran todos sus bienes y riquezas. Al quedar desamparado, empezó a sentirse triste y lo empezaron a ver en la esquina de lo que fue su morada. Se le veía cruzado de brazos, posando en sus rodillas, mudo, con la mirada perdida y llorando solo y triste. Por esa razón se le dio el nombre de la calle del Indio Triste. El cacique se dejó morir y su cuerpo permaneció ahí hasta que unos franciscanos lo encontraron y lo llevaron al convento de Santiago Tlatelolco, donde fue enterrado. Se dice que hoy en día, en la esquina Correo Mayor y Moneda, todavía es posible ver la aparición del espíritu. También aseguran que en las noches, cuando la calle luce más solitaria, se empieza a escuchar el llanto desgarrador del pobre hombre desolado. La bruja de la coladera. A mediados del siglo XX, en el barrio de la Merced, llegó a vivir una bruja de nombre Ramona. Nadie sabe cómo es que arribó. Sin embargo, todos coinciden con que un día apareció de repente. Era muy temida, ya que practicaba magia negra. Nadie trataba de acercarse a ella, pues decían que maldecía a las personas que se cruzaban en su camino. Si alguien se percataba que venía caminando de frente, esa persona prefería cruzarse la calle para evitarla en su trayecto. Algunas personas decían que había asesinado a su propio esposo para quedarse con su propiedad. Otros más comentan que en su jardín estaba enterrada su hermana y que su espíritu acataba sus órdenes. Hay quienes afirman que a un costado de los lavaderos tenía una habitación secreta llena de figuras y estampas de demonios. Ramona era conocida como la bruja de la coladera debido a que se metía en una alcantarilla para transformarse en criaturas espeluznantes. Se cuenta que, en una ocasión, una mujer la siguió para ver si los rumores eran ciertos. Al ver la metamorfosis, se espantó tanto que la bruja se dio cuenta y le echó una maldición. La mujer salió corriendo y repentinamente sufrió de una terrible diarrea. Al llegar a su casa, se cayó en la entrada, provocando que tuviera una fractura. En otra ocasión, su hijo despertó llorando, diciendo que vio que un hombre grotesco y chimuelo intentaba robárselo. Al ver todo esto, decidieron mudarse de ese lugar. Hoy en día, se dice que la bruja está muerta. Sin embargo, han visto la aparición de su espíritu en los alrededores de la plaza Juan José Báez y que la han escuchado emitir lamentos desgarradores. Otras personas aseguran
que ese espíritu que se aparece no es de la bruja, sino de la Llorona, que se aparece porque desde la época prehispánica, esta región estaba rodeada de agua antes de ser descubierta por los mexicas.